buenas noches. Iniciamos un nuevo lunes con la información aquí en el noticiero 24 horas, 17 de junio. Y ya comenzamos. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Un gusto saludarte, amigos en todo el país. Prestos ya con todas las informaciones para compartirlas con usted. A continuación les presentamos nuestros titulares. En medio de movilizaciones, la ministra de Salud cambia al gerente de la Caja Nacional de Salud. Pacientes con cáncer piden no pagar salarios a médicos por paro de 4 días. Transporte pesado llevará a cabo nuevo ampliado para determinar más medidas. Caso pederastía, Fiscalía General reabre investigación del jesuita catalán Luis María Roma. Diputado Arce denuncia que el gobierno sustrajo 250 millones de dólares de la gestora para adquirir combustible. Federación del Trópico retan al ministro de Gobierno realizar inspecciones en el Chapare. Abogados de la familia de Odalis pedirán 30 años de cárcel por feminicidio para Joel, el principal involucrado. En el ámbito internacional, Boric exige a Argentina retirar a la brevedad paneles de base militar en frontera. Iniciamos con la información, esta vez desde Santa Cruz, donde el dirigente de transporte anunció que el fin de semana no le permitieron ingresar a la reunión con el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, como un representante del departamento de Santa Cruz. Yurra ha calificado esta situación como una discriminación y ha señalado que van a llevar un ampliado para determinar nuevas medidas. De ninguna manera, no hubo acuerdo, nosotros como sector transporte no hemos participado, como no me dejaron entrar, o sea que yo no tengo ningún acuerdo con nadie y principalmente todo el sector transporte movilizado no tiene ningún acuerdo, ¿no? Los que se han pronunciado para este acuerdo de los 90 días han sido sus afines. No nos olvidemos acá la Cámara de Transporte de Santa Cruz, a la cabeza de Luis Áñez, que son los afines y algunos transportistas más, y la Cámara de Potosí y de La Paz. Han dicho, vamos a los 90 días, bueno, el señor presidente lo ha aprobado a los 90 días, no nos han dejado hablar al transporte movilizado, ¿no? Entonces, en ese entendido creemos de que no se ha actuado con honor a la verdad, ¿no? Ha habido una amenaza, vamos a decir, cuando los transportistas que estaban ahí adentro decían que entre mi persona, que entre Juan Yujra, el mismo ministro de Obras Públicas dijo, no, ese señor no va a entrar, señor Yujra, ni por mi cadáver, dijo. Entonces creo que ya ahí estamos actuando al estilo dictador. Que nos diga, que sea sincero el presidente, ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Vamos a seguir ahí o se va a parar? ¿Vamos de bajada ahorita? ¿Qué va a ser su política para más adelante, para poder seguir trabajando? Porque hay una incertidumbre hoy por hoy, no sabemos qué vamos a hacer. Está bajando la escasez de trabajo y principalmente para los transportistas internacionales. Y me parece una burla, ¿no? El señor, el ministro de Obras Públicas, parece ya un bellaco, podemos decirle, porque como un ministro de Estado va a actuar de esa manera, un hombre profesional, no hay altura, no hay profesionalismo, parece que estuviese en un boliche haciendo su monerío, no puede ser, él tiene que tener altura, se está haciendo la burla. Y viendo esta situación, aquí hay que tomar en cuenta algo que es muy importante. Un día de bloqueo en frontera, ¿no es cierto? Y en las carreteras también, por supuesto, le representa al país una pérdida enorme en millones de dólares. Pero de igual manera a los transportistas, ¿no es cierto? Es como infringirse a sí mismo una herida. Bueno, debe primar la cordura en este tipo de situaciones, pero parece que hay algunas personas que no caen en este plano. Fíjese usted que el ministro Montaño ha hecho un TikTok, nada más y nada menos que un ministro haciendo este tipo de actos frente a las cámaras, celebrando algo que no se debería celebrar por la seriedad que han hecho. Por supuesto, esto no ha caído nada bien en el sector transporte. Hay que decirle al ministro Montaño que no se alegre con sus TikToksitos bailando porque no ha solucionado nada. Lo único que ha hecho es enfurecer al transporte pesado. Ahora sí el transporte pesado se va a levantar como tiene que ser. Lamentablemente el día de ayer en la reunión hemos sido excluidos
Era una reunión dictatorial donde ni siquiera las mujeres han dado la palabra. Es una pena que nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia sea tan arrogante, tan soberbio. Nosotros somos bolivianos, igual nos tiene que escuchar. Da pena que tengamos que tener ese tipo de reuniones, y aparte que esa reunión ha sido digitada. ¿Con quiénes? Con sus afines al gobierno. Ha sido dictatorial, no ha hecho caso y no hemos llegado a ningún acuerdo. Que quede claro, que toda la opinión pública y los bolivianos tienen que conocer. No hay algún acuerdo. Lo único que hay es lo que han decidido ellos, la Cámara de Santa Cruz, el señor Luis Áñez y sus allegados al gobierno han decidido 3 meses. Nosotros no hemos firmado nada, no hemos quedado en nada, ni nos ha hecho caso, vuelvo a recalcar. Nosotros te estamos llamando a un magno ampliado. Hoy día se va a decidir dónde se lleva el ampliado, el tercer ampliado a nivel Bolivia, y de ahí van a salir. Yo me debo a mis bases, yo no termino solo. Yo tengo que informar a las bases. El pliego petitorio era claro, reunión con el presidente, ya nos han dado la reunión con el presidente. Pero ahora, ¿qué viene de aquí adelante? Se va a ver en este ampliado. Y ante los cuestionamientos en contra del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, por parte del sector del transporte, la autoridad de esta cartera de Estado ha señalado que el gobierno nacional ha escuchado a todos los sectores del transporte. Bueno, la reunión se llevó el día de ayer, domingo, por más de 3 horas, y se les ha dado la palabra a todos los que han ingresado, incluso a importadores que nada tenían que ver en esta reunión, pero en la lista pudo hacerlos ingresar el señor Héctor Mercado. Y se les ha dado el tiempo en extenso. Todos han hablado la cantidad de tiempo que ellos han querido. Entonces, no han podido argumentar en 2 temas. La primera, en lo que se refiere al decreto supremo de los incorporados. Entonces, hemos visto que no había argumentos para que el decreto supremo se pueda abrogar. El segundo tema, que era la destitución mía, la destitución del presidente de Impuestos Nacionales y la destitución también de la presidenta de la aduana. Y se les ha aclarado nuevamente que esa es tuición exclusiva, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, todos han hablado y han ingresado a la reunión la lista que nos ha entregado el señor Héctor Mercado. Con todo el tema también, aquí tiene que ver lamentablemente la política, porque no nos pueden decir que no existen algunos dirigentes que ya tienen o quieren perfilarse en alguna suerte de candidatura, en fin, y por lo tanto, entre comillas, están haciendo buena letra, ¿no es cierto? En función de aquello, los discursos rimbombantes, altisonantes, y bueno, no falta quien se salga con su gusto y va a marchar de todas maneras. Sí, hemos hecho nuestra marcha en apoyo a la democracia, en nuestro apoyo a nuestras autoridades nacionales, por la coordinación que está haciendo con los diferentes sectores. Uno de los sobresalientes, el acuerdo que hemos quedado, que se va a incrementar los volúmenes de los combustibles, y es una buena señal para el transporte sindicalizado. No, pedimos a todos los sectores que seguramente deben estar movilizados, pedimos. El paro, el bloqueo no va a ser la solución, sin embargo la coordinación, la concertación, eso es la solución. Eso es lo que pedimos, ¿no? Sentarnos con nuestras autoridades y nuestras autoridades asimismo escuchar también, ¿no? Entonces así vamos a dar las soluciones que estamos atravesando. En otra información, después de 7 días de marcha, los gremiales llegaron a la ciudad del Alto desde Patacamaya para luego dirigirse a la ciudad de La Paz a la espera de reunirse con el gobierno nacional. Ha habido sed, ha habido frío, ha habido hambre. El primer día hemos comido Coca-Cola con galleta, agua con galleta.
no ha alcanzado lo que nos hemos traído, éramos más de 700 marchistas. El frío ha hecho que muchos compañeros retornen. Invierno, está congelando el lugar. En este momento somos más de 50 marchistas que estamos aguantando desde Patacamaya. Estamos entrando a la ciudad de La Paz. No tenemos invitación hasta el presente momento del presidente constitucional Luis Arce Catacora, a quien nos hemos dirigido siempre con respeto. Compañero presidente, usted estaba mal asesorado. Hemos marchado antes de esta marcha en 2 oportunidades de Patacamaya a La Paz. Usted no nos ha recibido. Usted era ministro de Economía y Finanzas. Reciba al pueblo, compañero presidente. Nosotros le vamos a dar alternativas de solución para levantar la economía del país. Que dejen de asfixiar al sector gremial y por cuenta propia del país. Las normativas municipales, departamentales, nacionales, únicamente son, en muchas de ellas, para sonsacar dineros. El ministro de Gobierno ha visto dónde hemos dormido, qué hemos comido, porque han pasado 2 vagonetas Nissan Patrol durante todo el recorrido. Hasta cuando hemos dormido 10, 11 venían a sacar fotos. No se presentan a nadie. Y ustedes han visto la cantidad, no pasan creo de 10 personas. Entonces, el señor Felipe Quispe tiene cosas pendientes incluso. Ojalá el Tribunal Supremo Electoral Departamental nos provea las listas de quienes de algunas asociaciones ha falsificado firmas para la revocatoria de la hermana alcaldesa. He escuchado al señor César González, falso dirigentillo, indicando que quiere la abrogación de la ley 291. Le informamos a ese sinvergüenza que el 19 de diciembre de 2023 se ha abrogado ya y hay una nueva ley, gracias a Dios, los que hemos impulsado, la ley 827 en favor de la familia gremial de toda la ciudad. Por lo tanto, esa marcha no tiene sentido, están de paseo por la paz. A partir de esta situación, entonces, van a existir algunas confluencias de manifestaciones. Y esto es curioso prácticamente, ¿no es cierto? Porque no están marchando por separado. Parece que hay una cierta sincronía en función a traer todos los problemas a La Paz. También hay un paro de médicos, se suma el CONADE, transportistas que marchan. Llamativo, ¿no es cierto? Y bueno, aquí otra vez la carga política. Desde el alto se está pidiendo a el presidente Arce que apruebe esas leyes sancionadas en esa sesión de opositores en el Parlamento. Le han recordado que ya tiene poco tiempo antes de que se produzcan más movilizaciones. Según la normativa que hemos revisado, este plazo acabaría el próximo 19 de junio. Quiere decir que en esta semana concluye el plazo que la Asamblea Legislativa le ha dado, según normativa, al Ejecutivo para que promulgue las 4 leyes, la del indulto, la del crédito, pero también la ley que cesa en su mandato a los exmagistrados autoprorrogados. El gobierno está actuando de mala fe. Ayer la ministra Prada de Presidencia indicaba que estas leyes habían sido enviadas al Tribunal Constitucional. Yo me pregunto, ¿creerán realmente que los bolivianos somos tontos o ingenuos? Señora ministra Prada, tenga un poco de hidalguía, respete al pueblo boliviano. ¿Cómo es posible que va a preguntar a estos ex magistrados autoprorrogados como juez y parte si están de acuerdo o no en ser cesados de sus funciones? Eso realmente me parece descabellado, es un desatino total, y yo creo que la crisis de que estamos viviendo ahora en parte y en gran parte tiene que ver con la crisis en la justicia por la manipulación desde el órgano ejecutivo. Y por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha afirmado que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, debe promulgar las leyes aprobadas en la sesión de la Asamblea o, de lo contrario, se volverá a empantanar el debate del legislativo y no se aprobarán créditos, como ocurrió hace unas semanas. Bueno, la tardanza en este convenio con Mercosur ha sido justamente porque en un principio no se quería aprobar
y ni siquiera se convocaba a sesión para promulgar el proyecto de ley 075 que anula a los autoprorrogados. Una vez que ha existido en este caso sesión de asamblea, se ha anulado a los autoprorrogados, estamos esperando en este caso la promulgación correspondiente. Ahora lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados, sin duda también se tendría que aprobar en el Senado, pero al mismo tiempo nosotros vamos a seguir exigiendo al presidente que esta semana se cumple el plazo de que de una vez por todas promulgue en este caso la anulación de los autoprorrogados, que es el proyecto de ley 075. Bueno, si es que Luis Arce no promulga el proyecto de ley 075, se va a confirmar que en este caso el gobierno está propiciando que los autoprorrogados continúen en sus puestos y prácticamente se puede volver en este caso a empantanar el trabajo en la Asamblea Legislativa. Nosotros la anterior semana hemos aprobado de manera clara algunos. Bueno, ahí está esta suerte de condicionamiento entonces en función a la aprobación de leyes. Nadie piensa en el país, ¿no es cierto? Todo es política, si usted se da cuenta, ¿no es cierto? No me aprueban esto, no hay créditos y bueno, ahí está todo este vericueto que se arma en el Parlamento. Vericueto también del que quieren salir, por ejemplo, algunos legisladores y comisiones en torno a lo que pasa con las elecciones judiciales. Ese proceso de preselección que igual cayó en un pozo profundo, no hubo salida y se busca la misma actualmente. Dicen que esta semana van a trabajar en ello. De acuerdo a la resolución que hemos recibido del Pleno de la Asamblea Legislativa, mañana a las 2 de la tarde vamos a reiniciar los trabajos. Tenemos dos temas pendientes. Es el tema de las resoluciones de los diferentes amparos que hemos recibido por todos los postulantes, como también los diferentes memoriales en cuanto a hacer el reclamo por parte de los postulantes que se hubiese hecho una mala valoración en cuanto a valorar los méritos de los postulantes, ¿no? Ahí tenemos que dar una respuesta, sea positiva o negativa. Y posteriormente tenemos que también tener ya el cronograma de lo que van a ser los exámenes orales, ¿no? Tenemos que avisar con la debida anticipación a los más de 400 postulantes que han pasado esta etapa, ¿no? Posteriormente a eso, vamos a elaborar la lista de todos aquellos postulantes que han obtenido un puntaje mayor a los 130 puntos, que es lo que dice la misma norma, ¿no? Para que el mismo sea remitido al Pleno de la Asamblea. Ahí en el Pleno de la Asamblea se aprueba por 2/3 y bueno, el mismo va a ser remitido a lo que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? De acuerdo al análisis jurídico que hemos hecho, estamos en tiempos porque el primer amparo que nos han planteado ha debido ser en el día 65, entonces de ahí en adelante se ha paralizado, no porque nosotros hayamos querido, sino porque ha habido una instancia judicial, una sala constitucional el que ha paralizado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, al haber ya resuelto todos los amparos, reiniciamos el trabajo a través de una resolución que ha sido aprobado por 2/3 en el Pleno de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar ahora de temas que tienen que ver con la justicia en nuestro país. El diputado arcista Rolando Cuellar ha iniciado el segundo juicio de responsabilidades contra el fiscal general Juan Lanchipa, ya que ha autoprorrogado al fiscal departamental Roger Mariaca, que cumplió ya sus funciones el pasado 16 de junio de 2024. Decirle al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, que el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Rieder Mariaca, ya cumplió su periodo de funciones como manda la ley del Ministerio Público, la ley 260, en su artículo 33, que dice que ejercerá sus funciones por 4 años solo una vez. En este sentido, el seguimiento que venimos realizando como diputado nacional, de cajón, el fiscal general ha incumplido la ley del Ministerio Público, que hoy el señor fiscal Roger Rieder Mariaca, el 12 de junio del año 2020, asumió como fiscal departamental. El 12 de junio del 2024, cumpliendo los 4 años de mandato, el fiscal general tenía hasta las 12 de la noche del 12 de junio del 2024 cambiar a un nuevo fiscal departamental de Santa Cruz. Hoy es 17 de junio, 5 días que Roger Rieder Mariaca es un fiscal prorrogado, es un fiscal ilegal, es un fiscal que ya no goza de la institucionalidad del Ministerio Público.
Los requisitos para asumir fiscal departamental, el señor Roger Rieder Mariaca no ha cumplido los requisitos y el fiscal general ha incumplido la ley del Ministerio Público, haber sido fiscal de materia con experiencia. Solamente este fiscal novato fue 2 meses fiscal de materia y 17 días y directamente saltó sin estar en la escuela de fiscales. No hubo convocatoria pública ni concurso público para que asuma Roger Rieder Mariaca. Tampoco el señor Roger Rieder Mariaca, cuando asumió el 12 de junio del 2020, sin experiencia en la abogacía de 6 años. Estamos hablando de un fiscal novato que el fiscal políticamente ha metido a este sinvergüenza, que ahora este juicio de responsabilidades es el segundo juicio de responsabilidades que hemos activado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Justicia. Y aquí otra vez la pregunta en torno a lo que es legal, en lo que es legítimo, ¿no es cierto?, en función a las disposiciones. Bueno, el fiscal general del Estado tiene sus atribuciones en función a la ley del Ministerio Público. Tendrá que sumirse a esta normativa, porque de lo contrario estaría violentando la ley, ¿no es cierto? Un fiscal general violentando la norma. Bueno, vamos a hablar de un caso que realmente llama la indignación, que está ligado a la violación que sufrieron menores de edad en pueblos alejados de Bolivia, nada más y nada menos que por sacerdotes jesuitas, ¿no es cierto? Se ha conocido un nuevo diario, esta vez de otro cura, Luis Roma, quien también reconoció todos los hechos de violencia sexual en los cuales incurrió y que fue encubierto. Otra cuestión que llama a la indignación. Bueno, se habla de que se pediría que se reabra la investigación en torno a este tipo de violación. Es lamentable la información que se tiene cuando uno toma ese riesgo delante de estas personas. Hemos hablado en varias oportunidades de lo que ha sucedido con otros sacerdotes de la misma unidad jesuita. Parece que ellos llevan adelante una conducta, me refiero a los de la iglesia jesuita, una conducta totalmente reprochable en cuanto a proteger y a encubrir estos hechos tan delicados en la investigación. Nosotros como Ministerio Público pedimos a la sociedad denunciar estos hechos que hayan acontecido en anteriores fechas. Tenemos nosotros aproximadamente más de 10 casos aperturados en todo el país que están investigando precisamente estos abusos sexuales de estos sacerdotes que en lugar de brindar lugar seguro en estos ambientes han generado estos abusos. Sí, nosotros tenemos ahora ya la posibilidad material de contar con suficientes elementos para reiniciar la investigación en el caso de este sacerdote jesuita fallecido Roma. Y con esta información nos trasladamos hasta el departamento de Cochabamba, donde exalumnos del Colegio Juan 23, quienes fueron víctimas del sacerdote Pedrajas, señalaron que la Iglesia Católica pretende encubrir casos de pederastía, por lo que exigen a la justicia llegar a la verdad de estos hechos. Es lamentable, los escándalos están ahí a la vista, los mecanismos de encubrimiento son los mismos en todos los casos. Nosotros como comunidad boliviana de sobrevivientes, el hecho de habernos encontrado y empezar a buscar justicia y que se sepa la verdad, vemos de velador que los mecanismos de encubrimiento son los mismos, ¿no? La Compañía de Jesús tiene un mecanismo de comunicación interna, hay una instancia que se llama cuenta de conciencia, donde cada jesuita está obligado a relatar lo mejor y lo peor que ha hecho durante el año, ¿no? Es una instancia donde ellos no pueden mentir, es testimonios de los propios jesuitas, es una instancia a la que es ineludible que escapen, y lo hacen una vez al año, ¿no? Entonces tenemos certeza de que todos los pederastas de los jesuitas informaban de sus delitos a sus superiores, ¿no? Esa información no se hace
en secreto de confesión. De eso sale un informe escrito, y ese informe escrito es enviado a Roma para que tenga conocimiento su máxima autoridad, el general de los jesuitas, ¿no? Que actualmente es Arturo Sosa. Nosotros tenemos experiencia de varios hermanos de la comunidad boliviana que han acudido, y son mecanismos para silenciar, para cooptar a las víctimas para que se callen. Nosotros invitamos a todos que han sido víctimas que puedan romper el silencio y salgan de una vez de esa oscuridad a la que nos han sometido cuando éramos niños. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos vamos a hablar del paro de médicos. Y mucha más información. Quédese con nosotros, no se vaya. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a lo anticipado. Paro de médicos en exigencia de varios asuntos que tienen que ver, uno de ellos, fundamental, el hecho de la jubilación a los 65 años. Bueno, en medio de toda esta protesta se ha producido también el problema de la Caja Nacional de Salud, donde se pedía la renuncia de su máxima autoridad. Se ha producido el cambio. La pregunta es si esto va a aminorar las movilizaciones que ya se plantean. Yo le doy la bienvenida, René Delgado, sea usted recibido con los brazos abiertos y tenga por seguridad, además, que no solamente va a ser esta ministra, no solamente es el presidente que va a estar detrás de sus pasos, sino que también son aquellos que son asegurados y que el día de hoy nos están acompañando. Son ellos a los que usted se debe, son ellos a quienes usted tiene que responder, a los enfermos con cáncer, a los pacientes renales, a las diferentes organizaciones de trabajadores, a nuestra clase obrera, que son afiliados a la Caja Nacional de Salud. Si vamos dando pasos correctos, y una cosa muy importante que es fundamental para este ministerio y que es una de las primeras instrucciones que me la dio, y hoy día yo se la transmito a usted: trabajar con total transparencia. Hay que transparentar todos los procesos de la Caja Nacional, y ese es su reto, doctor. Así que estoy segura que hoy día vamos a seguir avanzando. Como dice el presidente, escuche a la población, escuche a los asegurados. Ellos le van a decir lo que están necesitando, ellos le van a transmitir a usted las demandas, las necesidades que tienen. En conjunto tenemos que responder. Al respecto, también el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, pidió al recientemente posesionado como gerente de la Caja Nacional de Salud sancionar a quienes perjudicaron la atención de los asegurados y que se continúe aún trabajando en la ley 035 para que se aplique. Hay resoluciones que ha emitido el ampliado de la Central Obrera Boliviana, que en eso no vamos a paralizar. Esto pasa por un tema estrictamente orgánico y no vamos a aceptar acciones políticas. Más al contrario, vamos a pedir seguramente al nuevo gerente de que aplique también seguramente reglamento, estatuto como corresponde y sanciones a quienes están incumpliendo el trabajo que se quiere seguramente para la atención a nuestros afiliados y a nuestros pacientes a nivel nacional. Y por supuesto también, ahí nosotros como ente matriz de los trabajadores, como aportantes a la seguridad social, no vamos a permitir este tipo de acciones, porque finalmente estas acciones hoy perjudican a la población. Acciones políticas que van en contra de la propia población y de todos los afiliados aportantes. Conocemos su demanda y no vamos a, reitero, aceptar esas acciones políticas. Y lo dicho entonces, ¿no es cierto? Continúa en pie de huelga el sector de médicos porque dicen que este asunto de la Caja Nacional de Salud era una más de las peticiones que se estaban generando en esta área, ¿no es cierto?, de lo que representa la protesta social. Bueno, han dicho que van a continuar entonces los médicos con sus movilizaciones. Más medidas al respecto. Ya no hubo la anterior semana medidas de paro, la atención ha sido normal, esta semana va a ser en cuanto a ese punto normal. Hemos estado con paro de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas inmovilizados en todo el país. Esto ha sido nacional y gracias a eso, pues
han tenido que tomar la decisión que han tomado el día de hoy. Y felicitamos realmente al presidente que haya tomado esa decisión, ya que su ministra le ha hecho quedar muy mal realmente al haber hecho oídos sordos a las peticiones de los pacientes, no solo de los profesionales, sino de los pacientes y de los profesionales. Entonces, ese tipo de personas que ocupan ministerios sin tener la capacidad también deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, se ha tomado una decisión, entendemos que ha sido a nivel del presidente y felicitamos que hayan tomado esa actitud. Y gracias a eso tenemos un nuevo gerente. Esperemos poder trabajar bien con él, pero vamos a estar vigilantes de que se hagan las cosas correctas. No hemos bajado los brazos, seguimos vigilantes, seguimos viendo que no haya corrupción. Al primer indicio nosotros vamos a ser los primeros en denunciar. Así que vamos a trabajar, pero en lo que sea correcto y dentro de lo que es la normativa. Y respecto a este tema, hay repercusiones. Pacientes con cáncer piden no pagar salarios por el paro médico, cumplido en 4 días. Hay médicos que están trabajando años, se sienten dueños del centro de salud. Claro, un día que no trabajan, un día que no cobran su sueldo, son toda la semana. Prácticamente con el día viernes que es feriado, es toda la semana, sábado, domingo muchos no trabajan. Y es un perjuicio para la población y para todos los pacientes. Siento molesta porque yo, mira, madrugándote tan lejos, me dejo la guagua ahí en la casa y ahora resulta que no hay atención, parece que dijeron. ¿Qué piden? No, yo no les entiendo ya, necesitamos atención. Hay médicos que están trabajando años, se sienten dueños del centro de salud, se sienten dueños y nos tratan mal, mire. Está mal, yo estoy apoyando que se jubilen de una vez. Hay nuevos médicos, jóvenes, que quieren trabajar, tienen ganas. Estamos desesperados nosotros y ellos felices haciendo huelga, ¿no? Estoy molesta. Vamos a otro asunto que tiene que ver con las inversiones que ha desarrollado, operaciones, dicen, ¿no es cierto?, la gestora pública de pensiones. No solamente se han comprado bonos del Banco Central de Bolivia, también se han comprado bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se ha asegurado que esta última operación es muy segura en función a los recursos que está manejando precisamente la gestora. Sin embargo, lo que se está cuestionando aquí y ahora por parte de algunos sectores es la transparencia con la cual se ha ido manejando este tipo de inversión. Hoy informan al pueblo boliviano que son más de 200 millones de dólares a dispuesto. La pregunta es, ¿de dónde ha sacado esos 200 millones de dólares y otros 50 millones? En total estamos hablando de 250 millones de dólares. Esos dólares no existen en el país. La pregunta es, Lucho Arce, ¿de dónde ha sacado esos dólares? La respuesta es que hoy la gestora aparentemente se ha prestado ese dinero en condiciones no muy claras y por eso es que ha dispuesto de ese dinero. Entonces, yo creo que Lucho Arce, el ministro de Economía, tiene que ser honesto con el país. Están despilfarrando los aportes de los jubilados que por años se realizaron ese aporte y hoy el gobierno lo está disponiendo de manera arbitraria, de manera abusiva, pero sobre todo de manera irresponsable, porque va a poner en riesgo la jubilación de las futuras generaciones. Entonces nos preocupa muchísimo, estamos averiguando este tema, seguramente ya en esta semana queremos saber de dónde ha salido esos 250 millones de dólares, porque esa plata no estaba en dólares, no era una plata almacenada de los ahorros de los adultos mayores en dólares. Entonces hay un economista que me explicó esta situación, que él está alarmado de lo que están haciendo con los recursos de la gestora. Y en las últimas horas también los jubilados exigen al gobierno nacional solucionar el tema de sus aportes. No descartan tomar medidas de presión. De estos señores médicos que no entienden la ley de pensiones, el tema de seguridad social hay que discutirlo harto. Esta ley lo han amasado desde el 97. No conocemos los contratos de la AFP. No conocemos absolutamente la respuesta de la APS cuando pedimos la fiscalización. Todos estos temas hay que analizarlo con todos los que estamos en el sistema integral de pensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? La reacción ya se tiene que notar mañana. A nivel nacional estamos viniendo a decirle al Parlamento que de una vez se discuta estos temas.
Pese que la anterior semana ya hemos tenido reunión con el diputado Omar Yujra y le hemos planteado nosotros que esta situación tiene que ir adelante. No precisamente hemos mandado la nota, nosotros vamos a estar presentes en las plenarias que realice el Congreso, porque tenemos que estar presentes, son nuestros intereses y nosotros como jubilados tenemos que defender. Y lo que ha hecho la gestora a partir de esta información que se conoció es salir ante la opinión pública para asegurar, certificar que todas estas operaciones que está desarrollando, la compra de bonos del BCB en el Tesoro de Estados Unidos, son totalmente seguras y que van a tener un rédito mayor que aquel que entregaban, por ejemplo, las AFP. Como gestora, estamos gestionando los fondos, ¿no? Es por ese motivo que nosotros llamamos siempre a nuestros jubilados a que estén tranquilos, estén seguros, el pago de las rentas está totalmente garantizado y por otro lado nosotros estamos subiendo el rendimiento, ¿no? Van a poder ver siempre en sus estados de ahorro de cuenta previsional que cada vez sus rendimientos están subiendo, ¿no? Poco a poco se está logrando una mejor rentabilidad. 50 millones de dólares se han quedado en el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? En el extranjero. Hemos hecho esta inversión a 3 años al 4.60% de rendimiento. La segunda inversión que realizamos es invertir 200 millones de dólares en bonos del Banco Central de Bolivia. También a 3 años con una tasa de rendimiento mucho más atractiva, ¿no? Estamos invirtiendo al 6.5% de rendimiento. Y por último, con recursos propios con los que contábamos acá en nuestro sistema financiero local, hemos invertido 1.715 millones de bolivianos en bonos del Tesoro General de la Nación, ¿no? También a 3 años a una tasa del 12.8%. Como pueden ver, esta operación es de corto plazo, son 3 años la duración de estas 3 operaciones y el rendimiento es bastante atractivo, ¿no? Descontando el costo de la operación que hicimos, que es 11.8%, tenemos nosotros un rendimiento del 7%. Otro hito también que estamos logrando es subir la rentabilidad. Las AFPs el año pasado, en mayo del 2023, nos dejaron ambos fondos con un rendimiento promedio del 2.7%, ¿no? Actualmente el fondo que estamos administrando rinde 4.11%, ¿no? Vamos a seguir realizando este tipo de inversiones, vamos a seguir buscando inversiones atractivas con riesgos medidos para que las rentas de nuestros jubilados mejoren, ¿no? Cada mes van a haber mejoras. El principal objetivo es garantizar siempre el pago mensual de las rentas a nuestros jubilados. Vamos a hablar ahora acerca de temas económicos en el país. Marco Antonio Condori, quien es representante de Farmipe de la ciudad del Alto, ha indicado que se encuentran en crisis por la escasez del dólar, debido a que no pueden comprar materia prima para sus productos y asimismo señala también que muchas empresas se volvieron unifamiliares. Sí estamos pasando por un momento crítico como el sector productivo, como todos los demás sectores, por el problema de los combustibles y la falta de el dólar, ¿no? A falta de esta moneda han comenzado a subir los precios de los insumos y la materia prima porque exportamos eso. Y se entiende que esto se comercializa en dólares. Pero no es verdad que se están cesando unidades productivas. Nuestras unidades productivas se han vuelto ya unifamiliares. Hemos reducido de personal porque ya no tenemos la capacidad de producción que teníamos hace tiempo. Ahora estamos pidiendo al gobierno que se haga una vez efectivo los 14 puntos que hemos firmado, ¿no? Entre ellos está la importación de materia prima con la ayuda del gobierno mediante los créditos y Bolivia del 0,5%. Por lo tanto, nosotros pedimos mediante este medio al viceministro, mañana tenemos una reunión, que haya ya los avances para las fichas técnicas de la importación de materia prima para que volvamos a ser competitivos a nivel nacional. Y también tenemos que hablarlo del contrabando, que aparte de esto está matando, ¿no? Peor la industria boliviana. Seguimos hablando de esta problemática que se está produciendo, que se ha generado en las MIPES por la escasez de dólares. Ellos siguen afirmando que esta carencia, primero que les perjudica porque no pueden comprar todos los insumos que requieren,
Y en otro lugar que no es menos importante, pues está generando la elevación de los precios de sus productos. Dicen ellos que esto los convierte en menos competitivos. Lamentablemente nosotros muy afectados como la micro y pequeña empresa, ¿no? Por el desaparecimiento del dólar, porque de nosotros toda la materia prima es exportado. Y peor con los paros, los bloqueos que se hacen, nosotros la verdad estamos muy quebrados de la micro y pequeña empresa. Desde el día de la pandemia que hubo hasta el día de hoy, para nosotros no hay reactivación. Primero fue pandemia, ahora se nos viene el desaparecimiento del dólar. Entonces, la verdad, a nosotros no nos están ayudando en nada en reactivación. La ropa china, la ropa usada que está invadiendo ya Bolivia, ya hay en todo lado la ropa usada, no hay quien diga nada. Nosotros ya hemos pedido a la aduana que nos invite a hacer el control social, todo, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Vamos, nos reunimos, nos dicen que sí, que vamos a trabajar, vamos a hacer, pero hasta el día de hoy nunca hemos sido invitados. Estamos hoy en día en emergencia por el motivo que nos está pasando del desaparecimiento del dólar. Están cesando como 30% de las micros y pequeñas empresas, porque también hemos llegado a trabajar, los que dábamos empleos a 9, a 10 operarios, hoy en día hemos entrado a trabajar la familia, porque ya no nos abastece para poder pagar un sueldo mensual o un darles, porque también los que vienen a trabajar, los operarios, también tienen que llevar el pan de cada día a su familia. No les podemos decir, ya trabaja este mes, al otro mes te pagamos, no. Y también en esta última jornada se ha pronunciado el representante de la PQV, quien ha señalado que el incremento de los productos de la canasta familiar se debe a la falta de dólares en el país y también la falta de combustible. Asimismo, respaldan la marcha de los gremiales desde Patacamay. Totalmente preocupados por la demanda de la canasta familiar, porque hoy por hoy se está afectando bastante en los mercados. Ya no hay ni tomate, ya no hay ni siquiera ni chinche, ya no hay verduras, porque el tomate está costando 2 por 10 bolivianos en el mercado de la Ciudad del Alto. Por eso en los mercados el pueblo ya no puede comprar, ya no hay tomates. Los que hacen las reventas en las ferias vecinales, ya no hay ni siquiera las verduras, la canasta familiar totalmente se ha disparado. Por eso pedimos que el gobierno central de una vez tome cartas en el asunto y quede la solución, porque esto ha afectado por lo que se ha desaparecido el dólar. Por otro lado, por tema de combustible, los transportistas no pueden trasladar las verduras de los productores que están esperando, entonces por lo cual se está echando a perder en los productores y en los mercados de aquí en la Ciudad del Alto se está escaseando y hay especulaciones porque las verduras están disparándose de precio, está totalmente la canasta familiar afectado y los vecinos piden que de una vez se solucione, porque caso contrario la Ciudad del Alto se va a movilizar también. Por eso nosotros también estamos saludando a los gremiales que están marchando, que se están movilizando, porque en caso de que no va a escuchar el gobierno central al pedido de los gremiales, la Junta de Vecinos también nos vamos a movilizar y nos vamos a sumar a la lucha y el pedido de la canasta familiar de las juntas vecinales. Vamos a cambiar de tema, vamos hasta Santa Cruz. Esta temporada es muy particular para la producción de algunos alimentos. Y allá en Santa Cruz hay un problema que es mayúsculo, que tiene que ver con las plagas que azotan precisamente algunos sembradíos. Han hecho denuncias, han pedido ayuda en función a las mismas para que esta producción, reitero, no se... El tema del gusano perforador del tomate, realizamos la primera denuncia en el 1 de abril de parte de la Asociación de Horticultores y Fruticultores Asofrut, y respectivamente ese mismo día se realizó lo que es una reunión con el mismo presidente para que nosotros realicemos las acciones correspondientes a este tema. El trabajo también, una vez concluido, se ha realizado la capacitación a productores. Este trabajo se ha realizado en
lo que es en el municipio de Pampa Grande y en el municipio de Mairana, ¿no? Lo que tenemos cuantificado en la afectación de plaga, de que son de algo de 150 hectáreas, pero comentarles, ¿no?, que la afectación no ha sido también al 100%, ¿no?, sino también hemos verificado que en el primer corte del cultivo de tomate ha habido una afectación casi del 100%, y en la mayoría de los cultivos, ¿no?, que hay en el cultivo de tomate. Hemos sacado un aproximado de 1.000 a 1.500 cajas de pérdida de tomate. En el segundo corte se ha tenido un 40 a 50% aproximadamente de pérdida, ¿no?, en el segundo corte. Y a partir de ahí es que se está viniendo y se está realizando lo que son el seguimiento y los controles. Los productores que han sido afectados, por lo menos también tenemos un 40% de los que se tienen que son productores de tomate. Cambiamos ahora completamente de información, ya que tras la inspección técnica ocular realizada por el caso de la desaparición de la joven Odalis Baquiata, se ha identificado que continúan las contradicciones por parte de su pareja Joel. Con los elementos ya recabados, se está analizando cambiar el delito por el cual estaría siendo investigado. Es de conocimiento público, es un acto de inspección técnica ocular seguida de reconstrucción que se ha realizado desde el día jueves, viernes, y el día sábado ha continuado con este acto investigativo a horas 23:50 aproximadamente. Una vez concluido, se han realizado las firmas de todas las actas, donde en primera instancia se encontraban presentes, en este caso los imputados, ya que tenían una orden judicial de salida, como también de las partes, tanto de la parte de Odalis como de la parte con sus respectivos abogados. La inspección técnica ocular, como ustedes tienen conocimiento, es un acto procesal para nosotros, como la policía boliviana, es la columna vertebral para la investigación criminal. Es decir, nos va a proporcionar varios elementos de convicción. Como sabemos, se ha realizado la búsqueda, se ha hecho la fijación fotográfica, se ha realizado la georreferenciación de los puntos donde, en este caso, Joel ha manifestado en sus declaraciones. Lo que hace la policía es recopilar todos estos datos, y en base a estos datos lo que se va a realizar va a ser debidamente estudiado y analizado tanto por la fiscal como también por la comisión de investigadores. Existen contradicciones, pero tienen que ser debidamente fundamentadas y puestos a conocimiento del fiscal para que sea esta autoridad que valore los extremos y los actos investigativos que continúan. Pero es importante este acto porque lamentablemente tenemos buena información. A la investigación ha proporcionado varios elementos, datos y algunos indicios que van a ser debidamente estudiados. Y lo que se está pidiendo en función a estas indagaciones es que se cambie el tipo penal, ya no por trata o tráfico de personas, sino por feminicidio, que según estipula el Código Penal, tiene una mayor sanción, ¿no es cierto?, hasta 30 años sin derecho a indulto. Bueno, la familia entonces de Odalis Baquiata está pidiendo que se cambie el tipo penal por feminicidio. Tenemos toda la documentación, la cual ya ha sido de conocimiento público. Entonces nosotros como estudio jurídico estamos tomando el análisis certero de realizar el cambio de tipo penal, ya no de trata y tráfico, sino de feminicidio. Nos hemos constituido a la localidad de Tocaña, Coroico, Yolosita y todos los lugares que este sujeto nos ha hecho caminar. A raíz de esta última investigación han salido nuevas hipótesis que confirman lo que temíamos, ¿no?, que se ha atentado contra la vida de Odalis Baquiata. Hemos estado 72 horas guiados por los supuestos lugares donde Odalis Baquiata se habría bajado. Hemos llegado a la conclusión final que no ha sido así. Joel González ha atentado contra la vida de Odalis Baquiata en el tramo Tocaña-Yolosita.
Lo que nos falta ahora, y esperemos que muy pronto se haga, es encontrar el cuerpo de Olis Baquiata. La investigación ha sido completamente seria. Si me permiten, quiero felicitar a la labor de nuestra Policía Nacional. La Comisión de Investigadores ha hecho un trabajo excepcional, ha mostrado con prueba idónea, exacta, todas las mentiras que Joel González había vertido. En cada momento él venía, nos manifestaba ciertas cosas, pero el investigador le decía: no señor, usted está mintiendo, aquí está la prueba del patrullaje cibernético, del desglose de las llamadas, la triangulación de las llamadas. En tal sentido, ahora podemos afirmar con toda certeza de que ya no estamos en un delito de trata y tráfico, sino de feminicidio. Cambiemos de tema, estamos próximos a celebrar San Juan en nuestro país y hay que prestar atención a la hora de comprar los productos tradicionales. La jefa de la Unidad de Defensa de los Derechos de los Consumidores anunció que 32 empresas en venta de salchichas están autorizadas para su comercialización para la noche de San Juan este próximo 24 de junio. Hasta el momento tenemos 32 empresas autorizadas, las cuales han sido mencionadas en la conferencia de prensa, y aquellas que no estén autorizadas, no cuenten con un registro sanitario, van a ser decomisadas y desechadas inmediatamente. Se ha sacado el listado oficial y el comunicado oficial la anterior semana sobre las salchichas autorizadas. Es así, la Unidad de Derechos y Defensas del Consumidor realiza operativos constantes para la identificación de productos en mal estado y productos que se encuentran en buen estado y su comercialización. Una salchicha en buen estado debe tener un sellado al vacío en su empaque, no debe tener aire dentro de ellos, no debe tener líquido. Al presenciar alguna de estas características ya podemos decir que es una salchicha que no está con los procedimientos adecuados para su comercialización. Una salchicha en mal estado vendida a granel, porque es la que mayor evidencia y la que mayor cantidad de decomisos tenemos, es que se puede evidenciar que la salchicha tiene una flemosidad, la contextura está arrugada, se le aplasta y no vuelve a su contextura normal, tiene un olor a putrefacción. Por mucho que las laven, las salchichas vuelven a generar esta flemosidad de color blanquecina que se encuentra alrededor de toda la salchicha. Son las características específicas en las cuales nos podemos basar para identificar un producto en mal estado. A nivel de lo que es macrodistritos, San Antonio, Periférica, Max Paredes, Sur, todo lo que es el municipio de La Paz va a tener operativos de control multidisciplinarios, porque estos van a ser a través de las intendencias macrodistritales de los municipios. Sobre este mismo tema vamos hasta Oruro, donde también esta tradición implica la quema. A veces, bueno, no solamente de leña, ¿no es cierto? Se quema, como dice la tradición, todo lo viejo, y aquello involucra inclusive llantas. Imagínense el problema que esto genera para el medio ambiente, la contaminación. Bueno, se anuncian entonces, ojo con esto, mayores sanciones y control. La Gobernación de Oruro, en cumplimiento al decreto departamental que prohíbe las quemas los días de San Juan, va a hacer verificaciones in situ. Nos vamos a desplazar a los 35 gobiernos municipales para poder realizar la verificación y el cumplimiento de este decreto departamental que prohíbe la quema de algunos insumos muy importantes y la quema en general, ¿no? Entonces, estos días nosotros vamos a destacar brigadas que nos permitan hacer el control y seguimiento del cumplimiento de este decreto departamental. En cumplimiento de la normativa legal vigente están las graves, leves y muy graves, ¿no? En ese entendido, las infracciones son económicas en función a las UFBs, y en cumplimiento de eso nosotros vamos a también hacer cumplir la normativa legal vigente en el campo, ¿no? Aquí en la ciudad de Oruro lo que nosotros estamos haciendo es coordinar con las instancias correspondientes, con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con POFOMA, entre otras, para el cumplimiento también de la normativa. Cambios climáticos producen una variabilidad climática, y eso se trasluce en inundaciones, en sequías, granizadas, entre otras. Para evitar ello necesitamos hacer acción, y una de las acciones es precisamente evitar la quema, la liberación del dióxido de carbono mediante los distintos insumos como las llantas, ropas, gomas, entre otras, que dañan la capa de ozono y además liberan los gases de efecto invernadero, que son muy, muy peligrosos para el departamento de Oruro y para la población en general. Entonces, nosotros queremos nuevamente convocar a toda la población para evitar las quemas a nivel nacional, y esto para evitar también los cambios climáticos.
Vamos a informar ahora acerca de temas de salud. El Hospital del Alto Sur implementa por primera vez, atención, el servicio de braquiterapia con resonancia magnética, esto contra el cáncer de cuello uterino. Al respecto, la viceministra de Gestión del Sistema Nacional de Salud, Mariana Ramírez, ha indicado que con el primer tratamiento a una paciente del Departamento de La Paz ya se ha realizado, y estas son las imágenes. Creo que tenemos muchísimos avances, grandes avances, ¿no? El Sistema Único de Salud que hoy día brinda la atención gratuita a nuestros pacientes con cáncer, realmente es un esfuerzo del Estado boliviano que se visibiliza, ¿no? Que es un cambio trascendental entre cuánto antes una familia tenía que gastar en una sesión, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, a tener hoy un programa y un Estado que realmente a través del Sistema Único de Salud puede cubrir gratuitamente todas estas sesiones y acompañar a nuestros pacientes hasta su restablecimiento. Para mí es un grato honor estar al lado también de la testera de nuestros pacientes, que realmente en cada reunión, en cada encuentro que tenemos, nos hacen conocer su realidad, y no hay cosa más valiosa para quienes estamos construyendo una política de salud pública que asentar los pies pues en la realidad, saber lo que sufren nuestros pacientes y empezar a trabajar en pro de ellos. Entonces, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, hoy día hacemos entrega de este servicio en beneficio de todos nuestros pacientes, agradeciendo la intervención de cada uno de los que han tenido que ver con la implementación de este servicio. Entonces, que sea buena hora para los pacientes. Muchísimas gracias y sigamos construyendo salud. Vamos a una pausa. Cuando volvamos hablaremos de temas de interdicción. Y también temas que tienen que ver con la política en el país. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Retornamos con la información anticipada. Vamos a hablar de tareas de interdicción en Bolivia. No solamente está presente el problema que se da con el consumo de cocaína y otras drogas sintéticas que también ya han llegado al medio, sino también con la marihuana, que es una droga, entre comillas, de repente de mayor consumo dentro de la población. Esta acción se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en $60.140 y se ha sacado de circulación un total de 23.400 dosis que hubiera sido comercializado en esta ciudad. El cuarto operativo fue ejecutado el 12 de junio en Pozo del Tigre, provincia Chiquitos, del departamento de Santa Cruz, donde efectivos antinarcóticos lograron identificar un vehículo de color blanco, marca Toyota Corona, con placa de control 375-EBA, conducido por el señor Pablo Martínez Marqués, de 54 años de edad, de nacionalidad boliviana. En la parte posterior del vehículo se logró identificar un tanque de gas GLB, un compartimiento hábilmente camuflado que presentaba aperturas y que no correspondían a su estructura original. Asimismo, con ayuda del equipo escáner portátil, se pudo divisar unos objetos extraños en su interior, motivo por el cual fue revisada, logrando encontrar un total de 6.600 gramos de marihuana, y con este operativo se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en $11.680. Seguimos informando acerca de la lucha antidrogas en nuestro país, ya que desde las 6 federaciones del trópico de Cochabamba retan al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a realizar inspecciones y comprobar su denuncia de que ellos tienen extensiones de cultivos de coca ilegales. Y en caso de no encontrar nada, el titular de esta cartera de Estado debería renunciar. Estas son sus declaraciones. Desde el Ministerio de Gobierno han vociferado en contra de esta movilización, han vociferado calumniando a los ejecutivos a través de sus mascotas que han traicionado al movimiento cocalero. Hemos visto declaraciones desde La Paz, mascotas del gobierno traidor han calumniado
a ejecutivos que supuestamente tendrían extensiones de plantaciones de coca, extensiones en hectáreas. Nosotros retamos al Ministerio de Gobierno a hacer una inspección de todos los ejecutivos. Si no encuentra esas extensiones de coca que calumnian, que difaman, debe irse este ministro, viceministro y todos aquellos que han provocado estas movilizaciones en las 6 federaciones. Porque los 6 ejecutivos y todos los afiliados cumplimos la ley de la hoja de coca, cumplimos con el cato de coca. La extensión de la hoja de coca están en zonas no autorizadas en otros departamentos. Deberían preocuparse ahí, en otros sectores donde no hay autorización, zonas ilegales. Vamos a hablar de Evo Morales con relación a todas estas denuncias que han surgido. ¿No es cierto que están afectando, por supuesto, al trópico de Cochabamba, a los productores de hoja de coca? Habló Evo Morales de un plan Boquerón, ¿no es cierto? Pero como ha sucedido y es muy habitual en Evo Morales, no presentó algún tipo de prueba de lo que está afirmando. No ha faltado algún político, algún senador que le recuerde precisamente a que Evo Morales no presenta pruebas de sus afirmaciones. He visto ministros haciendo TikToks de una sola naturaleza y otros militarizar, que plan Boquerón, plan Pachacho, plan negro, plan oscuro, todos los planes. Hasta ahorita no hay ni un plan que hayan hecho funcionar, entonces no creo que no hay ningún Boquerón. De repente se han acordado, de repente su abuelito del hermano Evo era combatiente del Boquerón como era el mío, ¿no? Entonces ojalá que no haya, no suceda esto y no va a pasar, no hay tal, porque yo creo que el gobierno no está abocado para atacar a personas ni grupos, tiene que estar abocado a gobernar. Y además también, ¿quién tendría que formar? Yo le pregunto al compañero Evo, él es el que ha enviado a Lucho Arce. No sé si habrá enviado para que haga sus plan Pachachos, plan Boquerón, porque si yo envío a alguien me tiene que responder a mí. ¿Por qué hubo ese desunión? Entonces él tendría que explicar eso. Yo dije, yo mandé expresamente para que esto no me ha cumplido y por eso ahora es mi bronca. Tiene que ser bien honesto también. El político tiene que ser bien político y no farsante como queriendo victimizarse. Yo le había dicho también a alguien que no se victimicen. Cuando uno exageradamente se considera de dolor, pues al final algunas veces puede llegar a tener dolor. Entonces no, que no inventen estas cosas, sino que trabajemos por el país como políticos. Seguimos en el ámbito político. Esta vez nos trasladamos hasta Santa Cruz, donde la ex senadora Adriana Salvatierra afirma que en 14 años del gobierno de Evo Morales nunca se necesitó utilizar fuerzas militares en las calles, por lo que lamenta las acciones del gobierno al militarizar los surtidores. Asimismo, Salvatierra también señala que con esta medida lo único que hace el actual gobierno nacional es poner en evidencia la falta de legitimidad. Militares están cumpliendo labores que no necesariamente se enmarcan en lo que nosotros conocimos en 14 años de democracia. Alguien que nos diga en qué momento fue necesario militarizar los surtidores en el gobierno de Evo Morales. Había combustibles, había dólares, había movimiento económico, crecimiento del país, el dinero estaba llegando a las familias, millones de bolivianos salieron de la pobreza. ¿Cuándo fue necesario recurrir a las fuerzas militares? El uso de los instrumentos represivos del Estado, tanto las fuerzas militares, policiales, como la propia justicia sometida a los intereses políticos del gobierno, lo único que hacen es poner en evidencia la falta de legitimidad de un gobierno que no puede atender la grave crisis económica y que los bolivianos empezaron a creer que no tiene facultades para hacerlo, que no tiene posibilidades de hacerlo, que no cuenta con las herramientas necesarias para atender la crisis económica que vive. Hablemos de los congresos del MAS. Ninguno de los dos ha sido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, lo que ha llamado ya a las partes de ambos bandos a realizar amenazas contra estos organismos, caso del Tribunal Supremo Electoral, y entre ellos mismos, ¿no es cierto? Bueno, aquí va una advertencia más. Sobre el Tribunal Supremo Electoral, en lo cual lamentablemente no ha venido
a supervisar el Congreso Nacional de Villa Tunaria, en lo cual nosotros hemos analizado, vamos a pelearlo judicialmente, parte legal, donde realmente nuestros abogados están planteando varias normativas sobre la ley de partidos políticos. Hay algunas alternativas donde realmente vamos a actuar hasta los últimos detalles con tema jurídico y si es nacional o internacional. Sin caso, no nos hacen caso, nos vamos a movilizar a nivel nacional, si bien vamos a marchar o vamos a salir a las carreteras a bloquear. No, la intención del Tribunal Supremo Electoral es a la cabeza de Lucho Arce, ¿no? Lo único que quieren es proscribir la sigla del MAS, que el sector campesino no sea parte de tiendas electorales. Y no queremos dejar de falsas esperanzas a la juventud que realmente espera ser parte de estas elecciones nacionales. Por eso nosotros queremos decirle que no se atreva a proscribir la sigla del MAS. Aquí el pueblo boliviano hoy mismo ha dicho, hermano, la unidad del pueblo boliviano, se respeta la sigla del MAS a la cabeza del hermano Evo Morales Ayman. Al respecto también se ha pronunciado la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien acusó al expresidente Evo Morales de estar buscando escenarios de confrontación en el país con el objetivo de defender su candidatura presidencial. Lo que ha buscado desde un inicio es la imposición de su candidatura única, sin que exista posibilidades de democracia interna. Eso era lo que buscaba, eso era lo que pretendía desde el día 1, y por esta razón es que está llevando a buscar escenarios de conflictividad social, a buscar escenarios de convulsión, a buscar enfrentarnos entre bolivianas y bolivianos, afectar nuestra economía como lo ha venido haciendo con distintos grupos, incluso sus seguidores dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, buscando sabotear la economía, boicotear la economía. Y él lo dice aquí de su candidatura única, pese a que nuestra Constitución Política del Estado es absolutamente clara en señalar que él no puede ser candidato para las próximas elecciones. Evo hoy, que pretende indicar de que está habilitado, no está habilitado de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, y este artículo es el que él quiso cambiar para volver a postularse mediante un referéndum, el cual perdió. Entonces, lamentablemente hoy, todo lo que se está generando en torno a las acciones que está promoviendo Evo con sus seguidores, de anuncio de bloqueos, de movilizaciones, desde el 1 de julio y otros, tiene que ver con eso, tiene que ver, y creo que el pueblo se da absolutamente cuenta de toda esta intención enfermiza de que, como él mismo lo ha señalado, a las buenas o a las malas, ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Y el discurso es el mismo, ¿no es cierto? La situación es la misma. Acusaciones de este lado, respuestas del otro y viceversa. Y al final, el MAS, su sigla, se va a encaminar, precisamente por una cuestión temporal, a un problema muy serio, la posibilidad de perder precisamente estas amenazas y fracaso y pobreza mental de este disque dirigente, porque ni de su comunidad tiene legitimidad, tiene, como se dice, tiene procesos judiciales, no tiene ninguna moral frente a lo que está hablando Adalberto Ticona, porque no hay comparación, simplemente las bravuconadas generadas por el ego del señor Evo Morales, hay este tipo de declaraciones. En la base orgánica lo habíamos dicho, así sea Ponciano o sea Evo, si son campesinos, realmente son indígenas, vengan al Congreso de Tupac Katari. ¿Qué miedo hay? Porque si quieren unidad, ¿vinieron? No, porque no hay pues esa templanza de que con los que no están de acuerdo con su posición para un equilibrio y vía orgánico. Entonces simplemente es una mezquindad que no hay que darle mucho crédito, pero sí ellos operan económicamente, pero sí ellos están dividiendo, confundiendo a la gente. ¿Con quién? Cuando Evo había obras, cuando Evo había dólares. Obviamente, hermanas, hermanos, era en época de vacas gordas.
Cambiamos ahora de información, ya que la Fiscalía presentó la acusación formal contra más de 10 personas particulares en el caso de la quema de la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz durante los 36 días de paro en este departamento, hecho ocurrido el pasado 11 de noviembre de la gestión 2022. Se espera el inicio de la etapa del juicio oral. Se tiene ya una acusación formal, se están resolviendo los incidentes, han hecho apelación de los mismos, unos que habían pendientes aún, y bueno, está avanzando, ¿no? Son más de 10 personas en este caso, ¿no? Que, bueno, ahorita no recuerdo los nombres, ¿no? Personas particulares, ¿no? Diferentes que fueron en el momento que fueron aprehendidas cuando ocurrió este hecho, ¿no? Está por robo agravado, por incendio, asociación delictuosa y otros delitos que se los han adecuado de carácter provisional, ¿no? Ya que se han puesto ya en acusación ya a autoridad jurisdiccional, ¿no? Estamos en ello, se está sustanciando, sino que se han apelado de incidentes que se tenían pendientes. Hablemos de Misael Nayar, un personaje, entre comillas, tristemente célebre, si usted quiere. Bueno, en relación a su proceso, en relación a su situación en la cárcel, ya existen muchas, pero muchas aseveraciones y opiniones. Una de ellas es que el poder económico que detenta le está permitiendo cumplir o realizar ciertas acciones que van en detrimento no solamente de la ley, sino también del régimen penitenciario. Es lo que pasa en Bolivia, ¿no? El que tiene plata resuelve sus problemas, en la cárcel o en la justicia, así es. ¿Qué opinión podemos tener si todo el mundo sabe que es así? O sea, esto no es sorpresa. Es más, ya mandaba a la policía. Creo que la gente sabe qué es lo que ocurre allá adentro, sabe. Porque además, en el sistema penitenciario que tenemos en Bolivia, de 30.000 presos que tenemos, 22.000 están preventivamente. 22.000 de 30. O sea, este es un gran negocio poner gente en la cárcel. Gran negocio, para todos los sentidos. Entonces, lo de este caballero es ya algo que llama la atención, pero todos los días de Dios ocurre esto. O en nuestras cárceles no se paga por habitación, para que tener televisión, para tener una serie de cosas. Eso es así. Cuando se vuelve esto un negocio, él es uno más y seguramente como tiene más recursos deben exigirle más. Cambiamos completamente ahora el rumbo de la información, ya que el ex candidato a concejal y también analista político Cristian Velasco ha indicado que se ha solicitado una audiencia pública, esto para que las víctimas de estafa del caso Las Loritas se pronuncien. Por el financiamiento de la campaña electoral de Iván Arias, sobre todo porque viene de un sector empresarial que posteriormente se ha consolidado en la alcaldía y ha empezado a obtener algunos beneficios. En ese sentido hemos denunciado hace algunos meses y semanas vínculos de al menos 7 concejales, vínculos muy cercanos de al menos 7 concejales del municipio de La Paz, con el señor Harold Lora, que hoy está prendido por un proceso de estafa, por un proceso de aprovecharse del cargo de un concejal, de Pierre Chaín, y otras denuncias que tienen por lo menos 600 víctimas de estafa en cuanto a las construcciones de la ciudad de La Paz. En ese sentido, junto a César Dockweiler como representante legal del Foro para el Desarrollo de La Paz, se ha reiterado por 11ª vez al Ejecutivo Municipal una solicitud de audiencia para el Foro de Desarrollo para La Paz, pero además por 7ª vez se ha solicitado una audiencia pública al Consejo Municipal para que puedan escuchar las necesidades del Foro para el Desarrollo de La Paz, pero además escuchar las necesidades y preocupaciones de las víctimas de estafa en el caso de Las Loritas. Reiteramos a la población que llama la atención la falta de fiscalización del Consejo Municipal, pero además esta complicidad en hechos tan graves que ha tomado conocimiento a la población de nuestra ciudad de La Paz. Asimismo, informar a la población que hemos tomado contacto con concejales de Cochabamba, una fiscalización a también la empresa Las Loritas y los proyectos que se han ejecutado en la ciudad de Cochabamba, porque tenemos entendido que de la misma forma que se operó en La Paz, se operó en la ciudad de Cochabamba, emitiendo normativa que promueve la regularización de construcciones que van más allá de lo permitido.
Cambiamos de tema, tenemos buenas noticias en el noticiero 24 horas. La empresa nacional de telecomunicaciones Entel llega al municipio de Apolo, en el departamento de La Paz, con la implementación, atención, de una estación de radio base y fibra óptica al hogar. Estos son los detalles. Que Apolo entra en la conexión de fibra óptica al tener ya la fibra óptica que llega hasta aquí, hasta nuestro municipio de Apolo, hermanas, hermanos, una obra de inversión de Entel. Eso más la instalación de radiobases aquí para el municipio de Apolo, es la tercera obra que estamos entregando para que nuestros hermanos de Apolo estén bien comunicados con su familia. Muchas de la familia aquí de Apolo está en el interior del país y ahora no van a sufrir, hermanas, hermanos, de comunicación, porque el gobierno nacional ha pensado siempre en tenernos interconectados, conectados todos los bolivianos, y Entel cumple con una inversión de más de 10 millones de bolivianos que hemos hecho aquí en comunicaciones para el municipio de Apolo. Muy agradecido acá con la visita del señor presidente, trayendo muchas novedades, entre esos como es la fibra óptica con Entel. Agradecidos porque estábamos nosotros en realidad un tiempo muy aislados con la tecnología. Gracias a la fibra óptica ya podemos agarrar aplicaciones, información, contenidos y podemos ir trabajando con los estudiantes de manera más amena. Vamos a una pausa. Cuando volvamos hablaremos, por ejemplo, del panorama internacional. Se ha destapado una suerte de tensión entre Argentina y Chile. Le vamos a contar por qué. Y no pueden faltar las noticias del mundo del espectáculo. Don Omar, lamentablemente, está muy enfermo. Los detalles al retornar. El expresidente Evo Morales alertó que el comandante del ejército boliviano ha instruido llevar a cabo el Plan Boquerón, lo que significa que todas las Fuerzas Armadas en Bolivia tienen que estar en posición de aprante frente a las movilizaciones. Aprovecho esta oportunidad. Anoche, el comandante del ejército ha instruido, ha lanzado un Plan Boquerón. Repito nuevamente para que los dirigentes puedan cuidarse. En uno de los cuarteles, Plan Boquerón. Hoy día tienen que hacer el ejercicio del Plan Boquerón, que significa que las Fuerzas Armadas en toda Bolivia deben estar en posesión de apronte frente a las movilizaciones que vienen de ser. Y algunos comandantes han pedido nota escrita y no está dando nota escrita. Y claro, si pasa algo va a ser responsable del comandante. Y algunos comandantes, textual, vamos a participar, no es nuestra misión. El que dijo Lucho, vamos a controlar las estaciones de servicio con militares, es inicio de la militarización a Bolivia. Que sepa el pueblo boliviano. Un soldadito, 2 soldaditos o 3 soldaditos en cada estación de servicio, ¿quién va a controlar? Eso lo va a mirar. Ya empieza un proceso de la militarización. Control de estación. No es misión de las Fuerzas Armadas estar en estación de servicio. Es otra misión. Sí, por decreto hemos creado que las Fuerzas Armadas controlen el contrabando, pero no quiero comentar por ahora esto. Y también información que el viceministro de Defensa ha renunciado. Es como sería un gobierno en desbande. Entonces, compañeros, que a la población, cuídense del Plan Boquerón, que ha instruido el comandante del ejército, el general Zúñiga. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó la existencia de un supuesto Plan Boquerón, denunciado por el jefe del MAS y PCP, Evo Morales, quien según la ex autoridad estaría dirigido a frenar las movilizaciones. Yo quiero decirle con toda franqueza, me ha sorprendido este supuesto Plan Boquerón, que sería para reprimir a hermanos del trópico de Cochabamba o de otras comunidades. Yo ahí vuelvo a recordar a la ciudad, no es la primera vez que denuncio sobre planes que existen dentro de las Fuerzas Armadas. Recuerden ustedes la primera vez, se me acusó a mí de manera personal que era autor de un plan negro, ¿no? Y que ese plan negro era un plan siniestro, sobre todo para enfrentar a los compañeros del trópico de Cochabamba, para enfrentar a los comunarios.
yo quiero decir de manera sensata, creo que la estrategia esta de atacar al gobierno, victimizándose, pero además generando preocupación, temor ante la población, es una estrategia ya a la que nos tiene acostumbrados. Pero el plan Boquerón no es progreso que se denuncia. No hay ningún plan militar, sobre todo para, esto es muy importante, ni para amedrentar, ni para intervenir, ni para asosar, ni para perseguir a nuestros hermanos. El viceministro de Transporte, Enrique Ponce de León, tras la reunión con el sector, explicó que en un plazo de 90 días se evaluará la efectividad de los acuerdos respecto a las demandas planteadas por la dirigencia de los transportistas. En esta reunión se hicieron presentes varias cámaras departamentales del transporte y se desarrolló una reunión en la que el presidente, bajo la premisa de diálogo del gobierno nacional en esa dinámica acostumbrada, solicitó un diálogo con argumentos al sector del transporte. Las demandas fueron atendidas en su mayoría. Algunas de estas evidentemente no fueron, vamos a decir así, razonablemente expuestas con toda la argumentación necesaria. Es así que en el marco de la prudencia y de la racionalidad se atendió la gran parte. Respecto a la pretendida destitución de algunas autoridades nacionales, fue un sector del transporte mismo quien solicitó que se pueda trabajar con las autoridades que, como comentaba, en estas pasadas 3 semanas, de manera ardua e intensa, se vino trabajando. Entonces, la aplicación de estas medidas es pues el resultado de ese consenso, de ese diálogo. Y los operadores para que estas medidas puedan ser efectivamente aplicadas son pues las autoridades con las que se trabajó. Ayer mucha gente coincidió en ese extremo y eso fue lo que seguramente ponderó y valoró nuestra primera autoridad del Estado al hacer de que se pueda dar los 90 días y los 3 meses donde se va a hacer el seguimiento a la aplicación y la efectividad de las medidas acordadas. Sobre la petición de nuevos proyectos de sistemas de alcantarillados y agua potable, la FEJUVE de El Alto aseguró que no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno y anunciaron medidas drásticas para que escuchen sus demandas. Ningún acuerdo hasta el momento. Solo nos quieren soslayar, no nos quieren atender, no tienen voluntad política y eso significa incapacidad de este ministro de Medio Ambiente y Agua. Por lo tanto, aténganse a las consecuencias. El pueblo alteño se va a levantar, vamos a convocar a un ampliado de presidentes ejecutivos para determinar medidas drásticas. En este caso, podemos declararnos en paro indefinido, bloqueo de caminos y otras medidas que nos atengue la situación, porque el único camino es tomar medidas para hacernos escuchar a nuestras demandas del pueblo alteño. Solamente quiere atender el punto de facturazos, hechos de corrupción nada más, y no nos quieren atender, no quieren escuchar de que Ciudad del Alto necesita nuevos proyectos de sistema de alcantarillado sanitario, agua potable. Por ejemplo, ya la autoridad de la fiscalización de agua potable, el señor ingeniero Rubén Méndez, por ejemplo, ya habla de racionalización de agua potable. ¿Qué está haciendo como autoridad? ¿Por qué no transparenta los hechos de corrupción? ¿Qué ha hecho como una autoridad de fiscalización? Nada hasta el momento. Y eso significa de que hay incapacidad, no hay voluntad política y está haciendo quedar mal al gobierno nacional. Por eso nosotros pedimos destitución o cambio de estas autoridades. Como no tienen voluntad política de atender las demandas del pueblo alteño, ¿a quién más vamos a exigir nosotros? Por eso estamos pidiendo. Estamos dando el plazo de atendernos. Esta semana no nos convoca a una audiencia o a una reunión para escucharnos nuestras demandas. Nosotros de manera inmediata vamos a convocar y tomar medidas drásticas.
El senador del MAS y PSP, Félix Zagpi, destacó la aprobación del ingreso al Mercosur, misma que permitirá ampliar los horizontes económicos con países de la región. Realmente va a ser un hecho muy importante en el manejo de comercio de los países que conformamos. Hay países, Brasil sobre todo, es un gigante económico que seguramente nosotros vamos a poder vender nuestros productos, también nosotros comprar de ellos, y de una manera responsable. De repente aquí se va a obviar el uso del dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que dentro del interno manejo del Mercosur seguramente vamos a sacar buenas ventajas nosotros. Inclusive se dice que hay un fondo de cooperación para la industrialización del país, nuestro país va en esa ruta. Entonces yo creo que este es un momento muy importante y además nosotros vamos a hacer un puente entre la CAN y la Mercosur, porque eso es un manejo económico de América Latina y seguramente para fortificar mucho más el BRICS, el manejo económico del mundo, y estamos en un buen espacio, pero ya después de protestar viene un momento bueno y nosotros aprobamos y nuestro presidente promulgará esta norma. Y necesitamos solamente un informe de la Cancillería, del Ministerio de Economía y de Planificaciones, porque no solo corresponde Cancillería, sino que de Planificación y de Economía nos informarán para nosotros tener mayor conocimiento de lo que se trata en el fondo mismo de lo que es la pertenencia al Mercosur y sus resultados económicos, no solo para este gobierno, sino para el pueblo boliviano. Médicos acatan paro de 96 horas en el departamento de Santa Cruz. Asimismo, piden disculpas a la población por las medidas. Aseguran que la única solución es un diálogo con el presidente Luis Arce. Primeramente, pedir disculpas a la población por estas medidas que estamos tomando el sector salud, pero estas medidas se toman por la ineptitud que tiene en la Cámara de Diputados, en especial el diputado Yujra, que no ha tomado en cuenta, siendo que este sector, el sector salud y esta institución tomó y mandó, somos los únicos que presentamos un estudio técnico jurídico para hacer y abrogar y retirar el artículo, la transitoriedad del artículo 35, y no hizo caso. Nos citó a una mesa de diálogo durante un mes que estuvimos en el análisis, pero fue infructuoso, ya que nos citaron para nada, para decirnos que no. Entonces nosotros tenemos la obligatoriedad de retomar las medidas de presión que estamos tomando, la cual nos toma las medidas como ahora, un paro, bloqueos, movilizaciones, mítines que vamos a empezar a realizar. Es lamentable, la única manera que podríamos retirar es de que el presidente se siente con nosotros, nos llame él a una mesa de diálogo y podamos realmente tener un diálogo sincero con el gobierno, y el sector salud no solamente está defendiendo sus intereses, sino los intereses de todo el pueblo boliviano, porque esta ley no solo afecta a nosotros, sino a toda la población en general. Nosotros tenemos la obligación de atender y reforzar todas las emergencias de todos los primeros, segundos y terceros niveles en los hospitales. Una nueva investigación del periódico español El País de España, denominada Los manuscritos de Charagua, revelan un nuevo diario de un sacerdote español en donde detalla los abusos a menores indígenas en nuestro país. En el caso de Lucho Roma, las víctimas eran niñas indígenas, guaraníes, en una situación de vulnerabilidad muy grande. Lucho Roma se ve claramente cómo elegía a víctimas pobres en un contexto social en el que la Iglesia tenía muchísimo poder, ¿no? Esto se debe reparar, ¿no? Y el garante de que esto suceda pues es el Estado boliviano. Aparece una serie de nombres que son los provinciales, es decir, para la gente que no conoce mucho la temática, el provincial de los jesuitas es el máximo cargo que tiene la orden en un país, ¿no? En este caso, Bolivia. El caso de Lucho Roma fue conocido al menos por Chirveches, Ignacio Suñol, cuando se denuncia en el año 2019, que hay un cambio de provincial, suelen durar 4, 5, 6 años. Son personas que encubrieron el caso de Pedrajas. Y son personas que tuvieron conocimiento del caso de Luis To y de Chesco Peris y no hicieron nada. Pero es que el caso de Marcos Recolón es una persona que llegó al Vaticano. Es una persona que fue el número 2 de la orden en Roma, de la Curia General. O sea, que cabe indicios de que los abusos en Bolivia se conocían
en Roma, en la Curia General. De hecho, hace poco el diario El País, junto también con el periódico de Cataluña, publicamos una serie de cartas internas de la orden en la que se hablaba de estos casos que se conocían que estas personas usaban y permitían el contacto con menores. Entonces, esta serie de personas primero tienen que decir la verdad y responder a las preguntas según las pruebas que aparecen, de por qué no lo denunciaron a la Fiscalía para que la Fiscalía interviniese en el momento en que tenía que hacerlo, y por qué los casos que conocieron no hicieron nada. La Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias y el Viceministerio de Defensa establecieron realizar un encuentro nacional para solucionar los problemas del sector. La problemática que tenemos con el tema de los medicamentos, hemos acordado llevar adelante un encuentro nacional con la participación de los sedes departamentales, la participación de AGEMED y por supuesto la participación de la Asociación Nacional de Propietarios Profesionales de Farmacias que tenemos en Bolivia, con la finalidad de encontrar soluciones estructurales a los problemas que actualmente atravesamos. En ese sentido, otro de los acuerdos es de que cualquier verificativo, luego de estas mesas técnicas que realicemos, lo vamos a realizar siempre con la participación de los representantes de la Asociación Nacional de Propietarios Profesionales de Farmacias en Bolivia. Es decir, que ningún verificativo que realicemos lo vamos a hacer en forma unilateral, sino es con la participación de ellos como un mecanismo de control social también a estas actividades que realizamos en defensa de los consumidores del país. La primera información que tenemos es que los precios de los productos, de los medicamentos, se estarían incrementando en los laboratorios farmacéuticos, en las empresas que se dedican a la elaboración de medicamentos y en otros que importan, ¿no? Nos han demostrado con documentos que no son los propietarios de farmacias quienes incrementan los precios, sino que los precios de los medicamentos ya vienen con ese incremento desde los laboratorios. Por lo tanto, ahí también vamos a realizar un control para determinar cuáles son los justificativos que tienen las empresas, los laboratorios para incrementar los medicamentos, porque esto afecta al derecho de los consumidores. Hemos llegado ya a la recta final de esta edición del Noticiero 24 Horas. Como siempre, agradecer a cada uno de ustedes por su preferencia. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un placer compartir las noticias con ustedes. Que tengan un reparador descanso. Que tengan muy buenas noches. Lo dejamos con las noticias más destacadas. Permiso. En medio de movilizaciones, la ministra de Salud cambia al gerente de la Caja Nacional de Salud. Pacientes con cáncer piden no pagar salarios a médicos por paro de 4 días. Transporte pesado llevará a cabo nuevo ampliado para determinar más medidas. Caso pederastía, Fiscalía General reabre investigación del jesuita catalán Luis María Roma. Diputado Arce denuncia que el gobierno sustrajo $250 millones de la gestora para adquirir combustible. Federación del Trópico retan al ministro de Gobierno realizar inspecciones en el Chapare. Abogados de la familia de Odalis pedirán 30 años de cárcel por feminicidio para Joel, el principal involucrado. En el ámbito internacional, Boric exige a Argentina retirar a la brevedad paneles de base militar en frontera.